Ahí está. Vieron que siempre les avisa, nos avisa a todos, como para que sepamos que estamos siendo grabados para proteger los derechos de imagen. Bueno, eh, ¿qué vamos a ver en esta reunión o de qué vamos a charlar? Hace mucho que no me reúno o hace mucho que no tenemos una reunión. Esta reunión es de carácter puramente informativa. Después, si ustedes quieren preguntarme cosas que tienen que ver específicamente con sus hijos, me mandan un mensajito o ahora lo ponen en el chat y esperamos al final y yo les cuento. ¿Sí? El objetivo de la reunión es tratar estos temas que están acá escritos, cómo aprendemos un idioma, qué necesitamos para aprender un idioma, algunos mitos que hay en la educación en sí y también, bueno, en el aprendizaje del idioma, y qué podemos hacer para colaborar desde casa con el aprendizaje. Eso lo iba a poner, pero creo que lo voy a decir oralmente. ¿Sí? Bueno, empezamos. Primer punto. Perdón, voy a dejarlo acá y voy a contar lo que dije ayer como para que no haya tantas dudas. Al principio, ayer yo tuve una reunión en la que asistieron algunos papás y en la que tratamos FIRST, que es el primer examen internacional que rinden los chicos en el instituto, ¿sí? Es de un nivel intermedio avanzado y es el primero que de alguna manera es la primera certificación. Hay muchas certificaciones antes, pero es la primera certificación que tiene una validez que les va a servir para una universidad o que les va a servir para eh, un trabajo o para presentar en algún tipo de institución, ¿sí? Todos los exámenes, todos los chicos rinden exámenes de diferentes estilos todos los años, ¿sí? Exámenes nacionales, exámenes internacionales, todos de alguna manera les sirven al niño para saber cuál es el nivel de inglés que tiene, a los padres también, para saber si se mudan y se van a otro colegio, a otro lugar, a otra provincia, ya sabemos en qué nivel está el niño, ¿sí? Pero el primer examen, como lo dice su nombre, que tiene, la primera certificación que tiene una validez que le va a servir a nivel laboral y universitario es el que se llama FIRST. Yo ayer expliqué las diferencias entre uno y otro. Hay otras universidades que también ofrecen exámenes, pero el nivel es ese B2 que yo explicaba ayer. Antes de eso, todos los niños, porque no se llega a eso de un día para el otro, antes de eso, todos los niños se preparan de diferentes maneras, porque el camino eh, para aprender un idioma es diferente para cada uno. Eso siempre, siempre lo subrayo. Si ustedes ven o si ustedes pudieran saber la historia de cada niño en el instituto, hay muchas historias diferentes y hay niños que quizá, hay niños que van a su ritmo perfecto y que hacen año tras año y evolucionan. Pues hay niños que evolucionan más rápido, que quizás se saltean un año o que quizás se saltean dos, pero todo eso tiene que ver y eso es algo que quizá a veces nos falta a nosotros comprender, eh, porque muchas personas toman inglés como si fuera simplemente otra materia del colegio o Es la algo. profe de inglés de acá. Ahora me pongo la auricular. Hello. Em, Toman inglés como si fuera o una materia extra o algo del colegio y punto que tiene que ir pasando. Y la realidad es que, si bien lo tomamos de esa forma y está estructurado de esa forma, inglés es un idioma. Entonces, la forma de aprenderlo es totalmente diferente. Nosotros tenemos oportunidades para aprender inglés constantes, todo el día, todos los días. Dependiendo cuánto nos expongamos, eso es lo que vamos a aprender. Entonces, todos los niños tienen una evolución en el idioma diferente. Hola, perdón, yo te voy a mutear porque escucho todos los ruiditos, ¿sí? A ver si lo logro. Ay, genial, gracias. Em, entonces, cada niño tiene su camino en esto del idioma. Como igual siempre hago esta comparación también. Si nosotros comparamos cómo los niños aprendieron castellano, en qué momento empezaron a decir las primeras palabras, etcétera, es muy similar o sea, lo que sucede. Ningún niño aprende el mismo día que el otro. Todos aprenden a su propio ritmo y hay niños que tienen, yo tengo tres hijos.
Y mi hija más chica al año ya hablaba. Mal, sujeto, predicado, todo. Y mis hijos varones no hablaron tan rápido. De hecho, cada uno habló, uno tuvo una media lengua extendida durante mucho tiempo. Cada niño es diferente y como el cerebro de alguna manera decodifica el idioma, se da de manera diferente en cada individuo. Entonces, eso en el instituto nosotros lo tenemos en cuenta. Y cuando los chicos de alguna manera decodifican más rápido el idioma, hacemos, o sea, hacemos cosas de ese estilo, ¿sí? No todos los días, pero se hacen. Se respeta el camino del niño. Bueno, empecemos. ¿Cómo aprendemos el idioma? Aprendemos inglés, o en realidad cualquier otro idioma, mediante la exposición. Mientras mayor sea la exposición al idioma, mayor va a ser el output, que es lo que los chicos van diciendo. Pero obviamente que esto tiene un tiempo. Siempre hago la comparación. Si nosotros pensamos cómo nosotros adquirimos nuestra lengua materna, estamos expuestos desde el primer día, desde el día uno, que nuestro cerebro sale a la luz, estamos expuestos, o aún antes en la panza también, estamos expuestos todo el tiempo al idioma castellano, ¿sí? Y pasa mucho tiempo antes de que nosotros empecemos a usarlo, ¿sí? ¿Por qué? No es que el niño no está aprendiendo y de repente un día dice, ah, hoy voy a hablar. No, ese cerebro está todo el tiempo haciendo esfuerzos, tratando de leer el tono, el gesto y tratando de entender ese idioma nuevo o ese idioma que está aprendiendo. Hasta que un día dice, ah, voy a usar esto, voy a usar aquello. Y así se da de manera natural el aprendizaje del idioma castellano. El aprendizaje del idioma inglés, de alguna manera, nosotros forzamos eh, la comunicación, los chicos ya hablan algo, entonces se trabaja con esto de la asociación con el idioma materno, lo que suena más parecido, lo vamos utilizando, etcétera. Pero todo lo otro es muy similar. Nosotros vamos hablando, 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 jugando, cantando, saltando, bailando, y todo eso va trabajando en el cerebro de los chicos hasta que un día se sienten más confiados y empiezan ellos a decir cosas. Las primeras intervenciones de los niños, ven acá que dije, bueno, primero cubrir la exposición, esto de que mientras más los exponemos, más mejor será lo que, o sea, el lenguaje de ellos. Mientras más lo exponemos al idioma, más fácil va a ir aprendiendo. Después, el aprendizaje pasivo-activo. A esto me refiero. Durante mucho tiempo los chicos están expuestos al idioma y los intercambios que tienen son muy, de alguna manera, muy pautados y ellos saben qué es lo que tienen que conectar, pero todavía ese lenguaje no es completamente activo. Pasan varios años hasta que ese lenguaje sea activo para ellos, hasta que ellos puedan hacer producciones que sean propias, ¿sí? Todo al principio es guiado y supóngase, voy a dar un ejemplo que siempre quizás lo doy. Pensemos un niño que tiene 8 años o un niño que tiene 7 años o un niño que tiene 9 años. Primero, pensemos que de acuerdo a su edad, a su proceso y a su edad, todo el aprendizaje de ese niño de 8 años es absolutamente concreto. O sea, todo lo que tenga que ver con los colores, las imágenes, las formas, de esa forma aprende, no aprende con conceptos abstractos, ¿sí? Más adelante igual vamos a charlar de eso. Entonces, aprende mucho vocabulario, ¿sí? Los niños más pequeños, todos los niveles de kids, si bien está toda la estructura y ellos escuchan toda la estructura, lo que los chicos están incorporando más en ese momento, a pesar de que esté toda la frase, ¿sí? Es el vocabulario. ¿Qué aprenden? Las cosas concretas, los verbos, los sustantivos, los adjetivos, todo lo que es concreto, ¿sí? Entonces, después viene la otra parte. Al principio adquieren mucho vocabulario, comprenden muchas de lo que es la sintaxis de las oraciones, ¿sí? Pero todavía no las pueden manejar ellos. Si nosotros le hacemos, no sé, estamos viendo una imagen y yo le digo a los chicos, aún muy chiquititos se sorprenderían de esto. Vemos una imagen que una familia se está yendo al zoológico y yo les digo, where are they going? Where are they? Si están en el auto.
es muy probable que los chicos me digan in the car o car, ¿sí? O si están entrando al zoológico, the zoo. La palabrita que ellos sepan me la van a decir. No van a construir la oración entera y es muy probable que si ellos tienen que utilizar la misma frase que yo utilicé, no la puedan utilizar o no sepan qué significa cada una de las palabritas. Where are the children? ¿Saben children? El resto lo comprenden, pero todavía no forma parte de su propio bagaje, todavía no lo pueden utilizar ellos. Por eso decimos que el aprendizaje es primero pasivo y después activo. Obviamente, cada vez más, esto es algo que está en constante evolución, ¿sí? ¿Cuáles son los métodos y cuál es el enfoque que nosotros manejamos en el instituto? ¿Sí? Inmersión al idioma en el sentido de que siempre la profe o el profe va a estar hablando en inglés. Si es necesario, obviamente que va a hablar también en castellano. Sí, muchos de los primeros niveles, siempre yo le llamo sanguchito, el hecho de decir la frase en inglés, en castellano y en inglés, como para que quede de alguna manera. Y eso es lo que hacemos siempre. Muchas veces pasa que los niños empiezan, esto es un trabajo de hormiguita, de alguna manera. Entonces, muchas veces pasa que los chicos empiezan, no sé, cuando están en Kids 4 o en Kids 3, o, ¿sí? Y empiezan y de repente todos los niños, que suponete pasa esto mucho cuando empiezan, no sé, en mayo o eh, en abril, y dicen, no, pero todos los niños, esta frase la escucho un montón, todos saben mucho más que yo. ¿Y por qué se da ese fenómeno? La realidad es que no saben quizá muchísimo más a nivel contenido de palabras o a nivel vocabulario, etcétera. Pero como todo lo que es el manejo áulico, ¿sí? Que se levantan, que se sientan, que sacan el libro, que abren esto, que traen lo otro, que van a buscar aquello, que abren la mochila, que sacan, todo eso está en inglés. Entonces, para la persona que empieza, ¿sí? Eso le llama mucho la atención. Si nunca estuvo en un aula que se habla inglés todo el tiempo, les parece un montón. Pero como forma parte de la rutina de todos los días, cómo está el día, qué día es hoy, los días de la semana, los meses, todos los días, entonces, claro, parece un montón. Pero esto es un trabajito que se hace todos los días. Es hormiguita, ¿sí? Bueno, todo el tiempo en inglés. Después ven ahí, hay un CLIL, que es una sigla en inglés que quiere decir Content Language Integrated Learning. ¿Eso qué significa? Que nosotros aprendemos inglés no meramente como una lengua, ¿sí? Viendo simplemente cosas que quizás no tengan tanto sentido, sino que el inglés está integrado a otras cosas. Si ustedes prestan atención a los libros de los niños, van a ver que tienen proyectos, que tienen actividades, que, no sé, de plástica, que cuentan, sí, obviamente la literatura está muy ligada al idioma, que tienen una actividad de ciencias, ¿sí? Que vemos otro contenido mediante inglés, con inglés, ¿sí? Eso es en los niveles más pequeños. Después, en los niños adolescentes, van a ver que hay también textos que tienen que ver con ciencias, que tienen que ver con computadoras, que tienen que ver con, no sé, cosas curiosas. Por ejemplo, toda la bibliografía de los niños adolescentes, ¿sí? Todos los que son teens para arriba, todos los textos que ustedes encuentren en los libros de inglés son de algo real. O sea, si el texto dice que hubo dos mellizos que nacieron en ta, 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 ese texto es real. Si el texto habla de una protesta que hubo en Massachusetts en la década del 60, ese texto es real. Entonces, todo lo que nosotros vamos aprendiendo de alguna manera también tiene un bagaje de cultura general súper importante, ¿no? Eso es CLIL, aprender otras cosas utilizando el idioma. TPR, my favorite. TPR, ven acá la sigla, TPR. TPR es una sigla en inglés, me olvidé de anotarla, que quiere decir Total Physical Response, ¿sí? Esto es, nosotros muchas veces hacemos actividades que tienen que ver con el movimiento. Nosotros nos paramos en el aula, no estamos la hora y media, iba a decir las 4 horas, la hora y media sentados. Siempre nos paramos. Es necesario para el cerebro de cualquier individuo, no solamente de los niños, pero para los niños más. Pero más no porque las necesidades sean diferentes, porque el periodo de atención del niño
es más pequeño. Entonces necesita más momentos para descansar, para que ese cerebro de alguna manera se recablee y poder seguir con la clase. Entonces nosotros hacemos mucho, algo que, bueno, hacemos mucho TPR, que es esto del movimiento del cuerpo, y hacemos algo desde el año pasado que se llama Brain Break, ¿sí? El Brain Break hace que los chicos corten con esto de estar todo el tiempo concentrados o lo que sea, eh, y hacemos una actividad diferente, que muchas veces tiene que ver con el movimiento del cuerpo, cantar una canción, pero hacemos esto mucho. Trabajamos con música, trabajamos con ciencias, multisensorial. ¿Por qué decimos multisensorial? Y ahí esto va pegado al tema de la teoría de las inteligencias múltiples. Hay una teoría que se trabaja igual ahora en todas las escuelas, que hasta hace un tiempo era medianamente nueva, empezó en la década del 90, eh, que dice que de alguna manera quizás lo escucharon igual en las reuniones de padres del cole, espero que sí, que hasta hace muy poco tiempo se creía que los niños que eran muy capaces, etcétera, eran aquellos niños que les iba muy bien en matemática y en lengua. Y es algo que está como arraigado de alguna manera en nuestra cultura y es como que siempre pensamos, bueno, el niño que le va bien en matemática y lengua es excelente en la escuela, va a ser una carrera brillante. La verdad es que igual de un tiempo a esta parte eso ya no es así y hoy en día se sabe que cada uno tiene diferentes tipos, todos tenemos diferentes tipos de inteligencia, ¿sí? La inteligencia, hay inteligencia visual, hay inteligencia espacial, inteligencia corporal, inteligencia interpersonal, inteligencia, eh, obviamente, lógico-matemática, ¿sí? Pero, y cada uno de nosotros tiene de alguna manera un aspecto o una de las inteligencias en el que es más fuerte. Nosotros somos quizá más fuertes o mejores en algunas cosas. Siempre, o sea, esto lo hemos manejado un montón. Ay, es brillante. Ay, le va re bien en tal cosa. O es muy bueno en el deporte. O es muy bueno en música. O toca maravillosamente un instrumento, pero después le va mal en matemática. Muchas cosas se dan de ese estilo. Eh, ¿Qué pasa? Nosotros tenemos varios tipos de inteligencia. Entonces, la teoría con la que nosotros trabajamos es que si nosotros abarcamos de alguna manera todos los tipos de inteligencia, eh, es muy bueno para el crecimiento de los niños. ¿Por qué? Porque si yo, suponete, yo no puedo memorizar esto de lengua o no me sale trabajar de esta forma con inglés. Sí, que mucha gente dice, por suerte cada vez menos igual, pero mucha gente dice, no, yo no nací para inglés. Y yo siempre les digo, pero inglés es un idioma, no, si sabes hablar castellano, puedes hablar inglés. Es tan simple como eso. No, no hay otro. No, porque no le gusta, porque no. Y todo eso, lo entiendo, pero eh, si nosotros vemos el enfoque en el que aprendemos, sí, suponete, si vos en algo te cuesta más, y te cuesta más. Y todo el tiempo estamos enfatizando en lo que te cuesta más, vos cada vez te vas a sentir peor y cada vez te va a costar más aprender no solo lo que te cuesta más, sino todo lo otro, porque como vos te sentís cambia. Ahora, si nosotros logramos un aprendizaje en el que todos sientan que en algún momento son protagonistas y que en algún momento les va súper bien, eso potencia el resto de las inteligencias. ¿Qué quiero decir? Que si un niño, no sé, y trabaja muy bien con su cuerpo, ¿sí? Se mueve, bla, entiende todas las consignas, perfecto. Trabaja, y nosotros festejamos eso. Cuando el niño se va a sentir de otra manera, cuando después quizá no le salga leer un texto, ¿se entiende? Porque sabe que hay un punto en el que es bueno. Su confianza está en algún punto. Entonces, todos los docentes de alguna manera tenemos que trabajar con esto, ¿sí? Con las fortalezas de los chicos y si nosotros de alguna manera, perdón, las palabritas me faltan en castellano. Si de alguna manera, si de alguna manera potenciamos eso, las cosas buenas que tienen, van a mejorar indefectiblemente en todo lo otro, ¿sí? De eso se trata la teoría de las inteligencias. Bueno. Ahí terminé. Si quieren hacer preguntitas, pregúntenme al chat o me interrumpan. ¿Sí? Bueno, nada, una notita
para que sepamos también otra vez cómo es esta carrera larga que tienen los niños, ¿sí? Que primero hacen kids durante 4 o 5 años y que después hacen teens, ¿sí? Y después hacen first, que de eso charlamos ayer. Bueno, ¿cómo va el aprendizaje? El aprendizaje del idioma inglés es algo que se da de forma espiralada. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a volver a pasar por los mismos conceptos todos los años. Muchas veces pasa, eh, o los niños inclusive hacen ese análisis. Cuando los niños empiezan a estudiar desde chiquitos, muchas veces dicen, ay, no, pero yo ya vi Simple Present. Y yo siempre les digo, vas a ver Simple Present siempre, porque hasta el nivel más avanzado de idioma va a volver a trabajar Simple Present, combinado con otras cosas, de manera más compleja, con otro vocabulario, pero no se deja de ver algo. Siempre volvemos a los mismos lugares, siempre más complejo, pero siempre volvemos a los mismos lugares. Entonces, un niño ve en Teens One, Simple Present. Y vos decís, ¿lo va a ver cuando llega First? Sí, lo va a ver cuando llega First, lo va a ver cuando llega Advanced, lo va a ver cuando llega Proficiency, lo va a volver a ver siempre. ¿Por qué? Porque siempre va a ser un poquitito más complejo, ¿sí? Lo que les contaba antes, cómo se da el aprendizaje en los niños más pequeños y en los niños más grandes. Los niños más pequeños es muy concreto el aprendizaje y aprenden muchísimo vocabulario. Siempre a veces me preguntan, porque, ¿qué pasa? En el instituto nosotros tenemos los niveles de kids y los niveles de teens, ¿sí? Eh, ¿Cuándo puede empezar un niño? Primero, mientras más rápido en su vida el niño empiece en inglés, ese idioma va a tener otro lugar en su cerebro y lo va a construir desde otro lugar, ¿sí? No es lo mismo, nunca es lo mismo. Ustedes dirán, pero llegan al mismo lugar. Sí, llegan al mismo lugar en cuanto a lo que puede ser una evaluación, en lo que puede ser una certificación, porque estudian lo otro, obviamente. Pero los niños que vienen desde muy pequeños al instituto, la diferencia se da en algunas cosas que tienen que ver, por ejemplo, con la fluidez, con la cantidad de vocabulario amplio que tienen, ¿sí? Entonces, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el niño que estuvo aprendiendo desde los 6 años que un niño que empieza a los 14, ¿sí? Hay algunas diferencias. Pueden llegar al mismo lugar y obtener las mismas certificaciones, pero quizá notamos que el niño que empezó desde pequeño tiene más fluidez, tiene más soltura con la pronunciación, tiene más vocabulario, es más amplio el vocabulario. En cuanto a lo que es gramática y nivel de lengua, sí va a llegar al mismo lugar, porque si rinden el mismo examen, llegaron al mismo lugar, pero el bagaje y la familiaridad que va a tener el niño con el idioma, quizá se va a notar la diferencia de un niño que empezó desde muy pequeño, ¿sí? Eso es para que sepamos un poquito cuál es la diferencia. La realidad es que aún hasta, a ver, se pueden poner y, repito, el aprendizaje del idioma es único para cada uno, pero mientras más rápido empecemos, más rápido es mejor, ¿sí? De hecho, imagínense esto, eh, yo trabajo los sonidos generalmente con los niveles más altos. Vieron que inglés tiene, de alguna manera, eh, la contra que tiene inglés. En inglés en gramática es mucho más concreto y conciso que castellano. Eso es de alguna manera es una ventaja, pero a nivel pronunciación es el gran problema que nosotros, los hispanohablantes, tenemos con inglés. ¿Por qué? Porque no hay relación entre la palabra escrita y lo que nosotros decimos. Hay un desfasaje ahí tremendo, no hay forma a veces de relacionarlo y hay palabras en serio que no tienen ni pie ni cabeza por qué se pronuncia de esa manera, ¿sí? Tampoco podemos confiar en las letras porque cada letra puede tener varios sonidos. Ustedes, aunque sepan muy poco inglés, pero saben que table es table y se escribe con A. Entonces, ¿qué pasa? Yo siempre cuento, mientras muchos sonidos de inglés no existen en castellano y muchos sonidos de castellano no existen en inglés, ¿sí? Entonces, muchas veces se da cuando los niños empiezan de muy pequeños a escuchar el idioma, ¿sí? Que los niños aprenden ese sonido nuevo,
¿sí? De manera natural, porque el cerebro está más preparado en ese momento, ¿sí? Entonces no le es eh, ajeno ese sonido. Si eso no sucede cuando los niños son muy pequeños, después lo aprendemos en la etapa adolescente, sobre todo cuando estamos preparando FIRST, aprendemos los sonidos, eh, hay que hacer otro trabajo con ese sonido. ¿Por qué? Porque el cerebro de alguna manera va teniendo diferentes etapas y el cerebro que escuchó desde muy pequeño el sonido, lo tiene ahí y cuando llega el momento de aprenderlo de manera formal, lo saca. El cerebro que no escuchó ese sonido, igual estoy hilando súper fino ahí con la pronunciación, pero el cerebro que no escuchó ese sonido, ¿qué hace? Lo asocia con un sonido de castellano y después recién lo aprendemos, pero de manera más teórica hasta que sale, obviamente, porque la pronunciación es algo orgánico, ¿sí? No es algo que simplemente lo podamos leer y listo, la pronunciación sucede de alguna manera. Pero, ¿qué pasa? Ese es el tema. El cerebro dice, bueno, yo no voy, el cerebro hace constantemente un proceso, esto también es válido para cuando decimos, bueno, yo me olvidé inglés y ya no lo sé. Aprendí de chiquito, pero ya no lo sé. Eso tampoco es válido de alguna manera o es real. ¿Qué es lo que hace el cerebro? El cerebro dice, yo esto no lo necesito porque no lo estoy utilizando, ¿sí? Entonces esto lo guardo y ahora dejo el espacio para lo que sí necesito todos los días. Eso puede suceder con los sonidos, eso puede suceder con inglés en sí, cuando aprendemos de chiquito y nunca lo volvemos a usar. ¿Qué pasa? El cerebro lo guardó tan lejos que después yo necesito un proceso para volver a traerlo y para volver a utilizarlo. Pero no se perdió, ¿sí? Eh, entonces, bueno, ¿a qué iba? Iba a esto de la plasticidad que va teniendo el cerebro y de las diferentes etapas y lo que hace el cerebro, que no es que se olvida, sino que lo guarda, ¿sí? Kids, vocabulario, aprendizaje concreto. Con los teens viene toda la parte más compleja, ahí empezamos a trabajar de hablar de algo que tenga que ver con un sujeto o con un verbo. Repito, no es que no lo vemos de kids, pero no le ponemos ese nombre, ¿sí? Porque los niños todavía no pueden trabajar con conceptos abstractos. Entonces, decirle a un niño pequeño, supónganse, yo le quiero enseñar sujeto y verbo, ¿sí? El niño no sabe sujeto y verbo. El niño entiende persona y acción, ¿sí? La persona y lo que está haciendo, pero no sujeto y verbo. Obviamente, cuando empezamos con los niveles adolescentes, ahí sí ya tenemos ese aprendizaje que es más abstracto, ¿sí? Los niños a partir de los 10 u 11 años empiezan a construir lo abstracto. Entonces, a partir de ahí ya podemos decir verbo, sujeto, pasado, presente, ¿sí? Esa es una gran diferencia. Ustedes si ven los libros de los niños van a ver que hay un montón de cosas en los niños. Hay muchas frases y muchos escritos y lo que sea, pero no hay tanto esto de decir, bueno, este es el sujeto, la tablita típica, que sí la vemos con los niños más grandes. Con los niños más grandes van a ver en toda la bibliografía que tienen la tablita de sujeto, verbo, tal cosa. ¿Sí? Bueno, porque el aprendizaje se da de otra manera, ¿sí? En el aula buscamos generar actividades en las que tengan que usar el idioma siempre como herramienta constante de comunicación. ¿Cuáles son esas actividades? Muchas veces esas actividades son juegos, ¿sí? Son juegos en los que se tienen que parar o tienen que resolver o tienen que hablar con un otro, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta los intereses de cada edad. Obviamente que a los nenes más chiquitos les gusta mucho más saltar y correr y hacer ese tipo de cosas, o quizá hacer la dramatización. Siempre hacemos dramatización, el role playing es parte del inglés, siempre estamos pretendiendo que somos algo o jugando a que somos algo. Eh, y para los nenes más grandes, quizá exponerse a veces es diferente o no les gusta, siempre de acuerdo a la edad. Eh, mm, ¿Qué necesitamos para aprender? Y esto es lo que nosotros buscamos, o al menos yo busco que esté siempre en las aulas, ¿sí? Un vínculo de afecto y alegría entre los alumnos y el docente. Yo sé que esto parece cliché o parece, no sé, algo armado, pero es lo que creo firmemente. Si la señora no está contenta, si el profe no está contento, si los chicos no están contentos, si no hay un vínculo, si hay tensión en el aula, si no se está disfrutando en el aula,
no se da el aprendizaje. Y eso tiene que estar, ¿sí? Por eso esto del vínculo de afecto y alegría entre los alumnos y el docente es esencial. Yo siempre les digo a los profes, y creo que todos tendríamos que pensar esto, de decir, ¿yo a qué aula tengo ganas de entrar? ¿Al aula que la profe está sonriendo? Es así, porque el cerebro trabaja de esa forma. O al aula en la que el profe está serio y no tiene ganas de estar ahí. Si nosotros no tenemos ganas de estar en el aula, ¿por qué los chicos tendrían ganas de estar en el aula? ¿No? Eh, Eso hay que siempre pensarlo. Bueno, un espacio áulico de contención que me brinde la seguridad de que me puedo equivocar. Nosotros aprendemos equivocándonos y está bueno aceptar eso. Y eso es parte del aprendizaje. Es así. Paciencia, mucha paciencia. Cada uno de nosotros aprende el idioma de manera diferente. ¿Sí? Eso es algo que hay que tener muy en claro. ¿Sí? Los ritmos de los niños son todos diferentes. Em, Actividades que generan una motivación y enganche. Y esto voy a hacer un ejemplo simple. Ahí dice, ¿qué prefiero? ¿Memorizar una lista de objetos o utilizarlos en una encuesta? ¿Sí? Em, Pensemos esto, los chicos están aprendiendo, no sé, frutas. Eh, ¿Qué es mejor? ¿Hacer una lista de frutas y que la señora me la va a tomar la semana que viene? Respeto esos métodos y está perfecto. Es uno de los métodos. Pero, ¿qué voy a tener yo más ganas de hacer? ¿De memorizar una lista o voy a tener ganas de, no sé, hacerle una encuesta a mi compañero y decirle, ok, what are your favorite fruits? Bla. ¿O qué voy a tener ganas de hacer? Voy a tener ganas de dibujar todas las frutas que son rojas en un lugar. No sé, yo creo que muchas otras cosas van a ser más motivadoras que memorizar algo, ¿sí? Lo mismo se da con todos los temas que aprendemos. Yo trabajo un montón, hay un sistema, esto es para con los nenes más grandes, ¿no? Con los adolescentes. Eh, yo trabajo, obviamente que yo hago un montón de preguntas, pero muchas veces el enfoque no va porque yo haga las preguntas, sino porque los niños hagan las preguntas. Si nosotros vamos a hablar sobre, no sé, digo un tema X que puede pasar con los adolescentes, ¿no? Vamos a hablar de, vimos un videito este año, a principio de año, que tenía que ver con la felicidad y la diferencia entre felicidad y placer, etcétera. ¿Qué es más interesante? ¿Que yo solamente les haga preguntas o que los chicos, no sé, ellos confeccionen preguntas? ¿Qué le preguntarías a alguien sobre ese tema? Es más interesante hacer preguntas. No es más interesante responder todo el tiempo. Leer y responder, leer y responder. Eso no es lo que engancha. Entonces, bueno, tratamos de que todo sea más interesante. ¿Sí? Eh, lo último, sí, lo último. Em, Derribando mitos. Nunca había hecho esto igual, pero siempre como que de alguna manera lo digo, pero nunca lo había puesto así para que lo leamos y lo tengamos en cuenta. Muchas veces me pasa y me ha pasado, ¿sí? Que organizo una jornada de juegos o organizamos una jornada de juegos y ese día faltan la mitad de los niños. Y entonces uno se pone a pensar, ¿qué pasa? A mí me parece como que es al revés, yo no quiero que se pierdan la jornada de juegos, pero, pero pasa porque hay como esta conciencia general quizá o este saber colectivo de pensar que si están jugando no es tan importante o si están jugando no están aprendiendo. Entonces, por eso les traigo esto hoy, ¿no? Esto de decir, estamos jugando, pero estamos aprendiendo. Esto es un mito. El ser humano aprende mediante el juego. Y es así en todos los niveles. Nosotros jugamos con los adultos, ¿sí? Entonces, no es algo que solamente sea para cuando son bebés, etcétera. No, es una forma de aprender. Nosotros aprendemos jugando, aprendemos con otros también, ¿sí? Entonces, el juego es parte esencial de mi camino en el aprendizaje. Después, no tienen nunca tarea, no avanzan. Esto es otra cosa que también, ayer lo hablé, el tema de cómo se trabaja la tarea con los adolescentes. Obviamente que esto va desde muy pequeño, no tienen tarea, de a poquito van a tener tarea. Mm,
poquito. La verdad es esta, siempre les pido esto. Nosotros no damos mucha tarea, esa es la realidad. Quizás los chicos de FIRST o los últimos niveles sí tienen tarea, pero el resto de los grupos no tienen mucha tarea. A lo sumo se llevan un ejercicio de tarea y nada más, ¿sí? ¿Por qué? No voy a decir no creo en la tarea. La tarea me sirve y todo lo que sea ejercitación me sirve para, obviamente, fijar contenidos, ¿sí? Pero hay una realidad, toneladas de tarea sin una corrección correcta, sin una conciencia desde el alumno de decir, bueno, esto lo estoy haciendo no para completar el papel y para irme a otro lugar, sino para aprender, no tiene demasiado sentido. Lo que quizás yo siempre les pido a todos los papás del instituto es que nos falten los chicos. Es mucho más valioso que nos falten a las clases, porque en la clase se da el intercambio. En la clase se da esa hora y media en la que yo estoy utilizando el idioma. Entonces, tratemos de no faltar. Eso es mucho más valioso que hacer toneladas de tarea. ¿Sí? Después, otro mito. El aula tiene que ser un lugar en el que estamos todos quietos mirando al frente. Eso ya no existe más, porque los niños no son así. Creo que nunca lo fuimos así, pero bueno, tardó mucho tiempo el sistema educativo en darse cuenta de que, y todavía hay mucho el sistema educativo de pretender que los niños estén quietos, sentados y que no se muevan y que no hagan absolutamente nada. Hay todavía, pero de a poquito eso va cambiando. El aula no es un lugar para estar quieto, todos aprendemos de diferente manera y es normal que nos movamos. Es más, es mejor si nos movemos, porque el cerebro trabaja de otra forma, ¿sí? Eh, y esto, más que nada para los niños muy, muy pequeños, no copiamos nada, no hicimos nada. Hasta los niños muchas veces tienen ese pensamiento, ¿no? Decir, ay, hoy no hicimos nada. ¿Por qué? Porque no copiamos en el cuaderno. Se dan muchas veces en los niveles muy chiquitos, ¿sí? Kids 1, Kids 2, Kids 3, que quizás ese día no copiaron, pusieron la fecha, hicieron un dibujito y nada más o algo así, pero eso no quiere decir que no hayan trabajado. Toda la hora y media estuvieron trabajando. Estuvieron trabajando oralmente, estuvieron trabajando moviéndose, estuvieron trabajando escuchando un cuento, pero no es que no trabajaron, ¿sí? Nada, eso quería de alguna manera trabajar con ustedes. Iba a decir otra cosa y me estoy olvidando. Bueno, si tienen una preguntita, ahora. Hello, mucho, hablo mucho, ya sé que hablo mucho. ¿Ninguna preguntita? ¡Ah! Oh my God. Bueno, si no tienen ninguna preguntita, nos vemos otro día. Nos vemos el lunes. Bueno, bueno, gracias, como siempre, muchas gracias por conectarse y escucharme un ratito, ¿sí? Bueno, nos vemos, como siempre, con mucho amor y mucha Gracias, paciencia. Ana. Todo muy Bye. agradable. Ay, I love you. Bye. Bye. Gracias, See you. Cari. Todo súper Gracias, claro, muchas muchas gracias. gracias. Bueno, bye. Gracias, Ah, Cari. Gracias, Cari. bye. Gracias. Bye, gracias. Thank you, Miss Cari. You're welcome. Bueno.